Buenos días al grupo. Les pido que tengan sus Biblias abiertas ahí en Romanos. Gracias eh, por tomarse el tiempito para la edificación de su espíritu. Y vamos a empezar del 1:1. Pequeñas cápsulas. Bienvenido a los nuevos que están ahí. Justo empiezan con el día. Si no lo pueden guardar algunos, se los pueden, si alguno llega a entrar, ¿no? Lo puedo utilizar para mandarlo a alguien si quiere que escuche. Eh, Empieza diciendo así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hasta ahí nomás. Aunque ustedes no crean, ahí hay mucha información, mucha riqueza espiritual. Así que vamos a ir solamente con ese va a bastar para el día de hoy, para que meditemos. Pablo es el nombre, ustedes saben, ayer que estábamos hablando en la introducción, de aquel que ha escrito la epístola. Tiene más de 13, creo que 13 epístolas. Todavía no se sabe si la de Hebreo es de él o no, pero confirmadas 13. Dice Pablo, ese es el nombre de él. Y él dice así: siervo de Jesucristo. Bueno, la palabra, acuérdense, la Biblia fue escrita por lo menos casi en 3 idiomas: en el hebreo, en algunas partes de arameo, incluso el libro de Daniel, y el Nuevo Testamento en griego koiné, un lenguaje, como vamos a decir, que todos hablaban así en esa época. Y entonces es bueno entender el idioma para poder entender. Y ahí siervo en el griego es doulos, D-O-U-L-O-S, doulos. La palabra, vamos a decir, que se utiliza ahí en el Nuevo Testamento, era para un siervo o un esclavo. Ahora atentos, porque él no era que un esclavo como se lo imaginan en la antigüedad, con un látigo, no era así. En la cultura esa helenística o griega, más tenía, vamos a decir, tenía una referencia no a un servicio de esclavitud involuntario, vamos a decir, de la voluntad del hombre para hacer algo que él no quiere, sino, vamos a decir, en este sentido, tenía la connotación, vamos a decir, que el siervo se compromete voluntariamente a servir a su amo. Yo no me acuerdo en qué leyes, creo que Levítica, no me acuerdo, en el Antiguo Testamento, eh, eh, después de cierto tiempo, el esclavo que trabajaba entre ellos mismos, como se acuerdan, no tenían dinero, bueno, ellos se ofrecían a trabajar para la misma tribu, creo que era Israel, y después de cierto tiempo creo que ellos quedaban voluntariamente para sus amos, pasados 7, porque él quizás estaba contento con el dinero, había tenido esposa, hijo, entonces quería seguir trabajando, se ofrecía ya voluntariamente para trabajar, a determinado ese tiempo. Y eso es la idea de Pablo acá, un siervo. Nunca escucharon cuando algunos dicen, no sé si lo dicen de verdad o humildemente, o no sé cuál es la idea, pero a alguien uno le pregunta y dice, muy bien, y la persona dice, no, solamente soy un esclavo inútil y un siervo inútil, hago esto y me siento. ¿Nunca escucharon que un hermano o alguien dice así? Bueno, es alguien que sirve voluntariamente. Esa es la idea de Pablo acá. Pero él sinceramente lo dice, ¿eh? Él es un siervo, un doulo, que decidió, por supuesto después que le dio vida al Señor Jesucristo, ¿no? Si no, antes hacía lo contrario. Él era siervo, pero siervo, vamos a decir, del enemigo. Entonces el siervo o el esclavo se puede dividir. Acá podríamos hablar mucho con cada palabra, pero se puede decir que es un siervo o de Dios o del enemigo, Satanás. O sea, totalmente, no que cae de vez en cuando en un pecado. Acá siervo está totalmente. Entonces, acá está al servicio. Y acá está al servicio de Dios. No más de Satanás ni del pecado ni nada. Está totalmente. Y esa es la idea. Él voluntariamente decide servir a quien ama y ha respetado. Y en Gálatas unos 10 y otros textos, vamos a decir, en el Antiguo Testamento creo que en Éxodo también aparece. Éxodo 21, por ahí aparece la idea de que quiere servir voluntariamente. Y Pablo toma esa decisión. Ahora, ¿siervo de qué? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Servirle en qué? Bueno, sigue diciendo, llamado a ser apóstol, apartado
Sí, bueno, dice llamado a ser apóstol. Bueno, el llamado también podríamos hablar un poco, pero no me voy a frenar en cada palabra, hacer una exegesis, pero el llamado, vamos a decir, lo hace Dios. El hombre no puede voluntariamente decir, voy a servir a Dios, porque no puede, él está incapacitado para poder servir. Entonces, el llamado, el llamamiento pastoral o maestro lo hace Dios internamente. Después Dios le va dando la capacidad a esa persona. Con todos ha sucedido conmigo, la mayoría. Pablo era alguien que perseguía a cristianos, mataba inclusamente Esteban, y después hay una transformación como hubo en mí y hubo en otros. Entonces, Pablo fue llamado por Dios, y ustedes saben, creo que fue cuando vimos ayer en la introducción Camino a Damasco, creo, Dios se le aparece y lo llama a un ministerio. Ese llamamiento, amados, sucede internamente en el corazón. Dios le pone el querer y hacer. Con esa definición va a bastar. Entonces, llamado a ser apóstol. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es eso que vemos en la tele hoy. Esa gente que grita, que pide dinero, decreta cosas, manda a Dios que haga cosas, y eso es un apóstol, lo que vemos hoy, que le invita a la gente a que le dé dinero para poder ser prosperado o sanado. Para poder entender, nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia de un apóstol. Si usted tiene, vamos a decir, lo que dice la Biblia, usted se va a poder encontrar qué es lo que no, cuando usted ve algo que no es, o cuando ve un falso pastor. Si no está predicando algo que la Biblia dice, está llevando otro mensaje. Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, Dios ha dejado en su palabra para que podamos saber. Y apóstol, la palabra griega, vamos a decir, es uno que es enviado. Uno que es enviado. Esa es la palabra apóstolo. Apostolo creo que es en el griego, no me lo acuerdo, pero creo que es apóstol. Uno que es enviado. ¿Ah? Y Dios había otra vez seleccionado, acuérdense cuando él pasó, él mismo fue que seleccionó los apóstoles, eran 12 hombres, después lo sacamos vamos a decir, se acuerda a Judas, que es el que traiciona al Señor Jesucristo, y bueno, creo que fue Matías el que fue elegido por Judas, pero después eso fue una elección, podríamos decir, entre los apóstoles, entre ellos mismos, para suplantar al 12. ¿Ah? Podía hablar más de estos 12 hombres, pero vamos a dejarlo ahí. Pero es Cristo, personalmente, vamos a decir, el que selecciona a Pablo acá. Pablo no se levantó, entonces Cristo mismo lo levanta y lo selecciona a Pablo para ser un apóstol. Ahora, ¿cómo sabemos con un apóstol? Bueno, es largo de explicar, el tiempo no me da. Lo quería hacer 2 o 3 minutos, pero es imposible explicar un versículo. Hay mucha cosa para hablar, pero Dios le daba señales y milagros, vamos a decir, para confirmar su apostolado. Él lo hacía así. En el Antiguo Testamento lo hacía con Moisés. ¿Cómo sabré si yo vengo, vamos a decir, sabrán, bueno, esta señal y milagro te acompañarán Moisés, harás esto, esto? Entonces, las señales y milagros eran una carta, una confirmación que vamos a ver más adelante de un apóstol, pero por acá lo vamos a dejar ahí. Ya más adelante vamos a ver las señales de un verdadero apóstol. Entonces, Pablo era uno de esos. O sea, Pablo era un apóstol, y vamos a ver ilegalmente que Dios, Señor Jesucristo, lo embiste con esa autoridad y le da, vamos a decir, la autoridad para hablar, y lo confirma con señales y milagros. Esa era, vamos a decir, el fundamento, vamos a decir, que tenía era primero predicar el mensaje. Si el apóstol podía hacer ciertas señales y milagros, un verdadero apóstol, vamos a decir, a él se le dio todo poder y autoridad, Señor Jesucristo, para dar eso. Pero fíjese que sigue diciendo esto: llamado a ser apóstol, apartado. Apartado, la palabra, creo, acá no sé si aparece en el griego, será la palabra que yo, pero viene de santificación. Cuando un ministro o alguien es apartado para algo, significa santificado. Usted santifica una guitarra, un piano o algo, un dinero, lo que sea,
para Dios. Eso es santificado, es apartado. Dios aparta para que pueda hacer una obra para Él, no para otras cosas, ya lo saca. Bueno, la mayoría de los cristianos fueron apartados del mundo, seleccionados, apartados, santificados. Ya vimos en las prédicas, en el canal está la prédica de la santificación. Pero eh, Pablo acá dice apartado, pero ahora si ustedes siguen leyendo, vamos a decir, dice para, ahí está, eso es lo que une, apartado para qué. Bueno, acá en caso de Pablo, para el Evangelio de Dios. Y acá viene, vamos a decir, el alimento más importante, todo es importante, pero el Evangelio de Dios, ¿qué es lo que se predica hoy en el día en las iglesias? ¿Qué es, vamos a decir, cuál es el mensaje? Porque Dios mandó a que se predicara un mensaje, y es importante, que es, Dios habló y ¿qué es? Bueno, Evangelio, si alguno no tiene idea un poco, son buenas noticias. Una buena noticia que Dios viene a traer. En esa época, en la cultura helenística, vamos a decir, se traían buenas noticias al rey o el emperador que estaba ahí, le venía a traer las buenas noticias. Algunos nos animaban porque cuenta la historia que algunos los mataban si traían malas noticias. Pero este evangelio, vamos a decir, tiene la connotación de buenas, unas buenas noticias. Evangelium. Creo que es Evangelium, si no me acuerdo, pero en castellano es Evangelio. Y esta persona, o este heraldo, comunicaba, vamos a decir, un anuncio o traía una palabra importante, una noticia importante. ¿Y eso qué era? Generalmente se daba también un anuncio cuando el rey o alguien nacía un hijo, se tocaba trompeta y se anuncia que ha nacido el hijo del emperador tal, 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 o se traía una buena noticia de la guerra. Bueno, siempre era, en este caso es buenas noticias, buenas noticias. Bueno, la buena noticia que Pablo trae, y es del rey, la buena noticia del rey es que es sobre su hijo amado. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que Dios perdona los pecados y libra del poder de pecado de Satanás a todo aquel que crea, como dice creo que Romano 1.16, acá más adelante lo vamos a encontrar, pero creo que es en el 1.16 que dice el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y griegos, ¿no? Y eso es por fe. Y la persona debe creer ese mensaje. Ahora es más profundo, es esto, es la buena noticia. La buena noticia es eso, que se anuncia que Jesucristo murió, pagó por los pecados, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4 nos muestra un poco eso del mismo Pablo. Entonces es una oferta que Dios da por gracia, gratuitamente. ¿A quién? A la persona pecadora. A la persona se debe reconocer que ha pecado. ¿Cómo lo sé? Bueno, miro la ley, los 10 mandamientos y me confronto. Dios lo creó a su imagen al hombre. El hombre cayó y pecó. Ahora, si el hombre, Dios dice que ninguna cosa impura entrará a su presencia cuando muera, ¿cómo el hombre puede estar justificado y entrar al cielo? ¿Por buenas obras? Dice no, porque el hombre peca. La ley es espiritual. ¿Qué hace el hombre entonces? Bueno, hay un juicio. Dios va a traer a juicio a toda obra en el día del juicio final, cuando muera la persona o cuando Él venga. ¿Y qué va a suceder? La persona, si no está bien ante Él, porque Él es santo, y si el hombre fue creado santo, pero cayó y ahora tiene pensamientos malos, cometió un montón de atrocidad y pecado, ¿cómo puede estar bien? Bueno, Dios nos da la buena solución, que envió a su Hijo amado, que vivió una vida santa en lugar nuestro, pero violar la ley infligía un castigo. Bueno, también Dios da esa solución, que Cristo en la cruz pagó por nuestro pecado, la infracción nuestra ha sido pagada. ¿Y ahora qué pasa? Su justicia se nos pasa a nosotros, su vida. ¿Y esto cómo se toma? Bueno, por creer, pero yo debo creer, y el domingo que viene voy a hablar un poco del arrepentimiento de mi vida, que he estado mal, que he ofendido a un Dios santo, y volverme a Cristo en fe, pidiendo perdón, así como estoy, en los pecados, ir y pedir perdón. Y todo aquel que cree puede tener vida eterna. Esta es la buena noticia. Bueno, mañana seguimos con otra cápsula. Que tengan un bonito día.